Así pasaron 2 días. Dana no permanecía mucho tiempo consciente. Despertaba por el calor y el hambre, y encontraba que la amable rana le había cambiado sus vendajes improvisados y dejado algo de comer. Luego, el cansancio la volvía a dormir. Después de estos 2 días, Dana finalmente pudo mantenerse despierta y ponerse de pie. La cabeza prácticamente ya no le dolía, y aunque sentía la cortada cicatrizando, la mejora en el brazo era notable. No sabía qué era lo que la rana le ponía en esos empastes, pero funcionaba de maravilla. Dana encontró una poza de agua limpia y procedió a limpiarse lo mejor que pudo. Al fin y al cabo, no había tomado un baño en varios días. Aunque esto no era raro viajando por el campo durante días, después de las heridas y el calor, ya le hacía falta. Justo cuando terminó de limpiarse lo mejor que pudo, la rana llegó una vez más. Veo que ya te sientes mejor. Sí, definitivamente mucho mejor. Muchas gracias. ¿Cómo puedo recompensarte por tu amabilidad? Qué bueno que lo recuerdas. Verás, tengo una pequeña petición. Dime, si está dentro de mis capacidades, lo haré sin problema. Necesito que me traigas algo que es mío, pero no puedo llegar a ello. Dana empezó a sospechar un poco de la petición, pero no queriendo ser descortés con la pequeña criatura que la había curado y cuidado en estos días, decidió escuchar al animal. Verás, dijo la rana, hace ya mucho tiempo yo tenía un pequeño tesoro, una pequeña gema que realmente no valía mucho, hablando de dinero. Pero para mí era muy preciada, y me harías un grandísimo favor si me pudieras ayudar a recuperarla. ¿Y qué pasó con esta gema? Digamos que alguien la tomó sin permiso, pero yo sé dónde está. La gran rana empezó a avanzar a saltos hacia un puñado de rocas que había por ahí, y cuando llegó hasta arriba, volteó y dijo: «Ven, sígueme y te mostraré». Inmediatamente y sin esperar respuesta, la rana saltó de las rocas, desapareciendo de la vista. Dana recogió sus cosas, su mochila de viaje, su bolsa de agua y algo de comida seca que había por ahí, y siguió a la rana. Cuando salió de su resguardo, pudo ver por primera vez dónde había estado. Un rincón del pantano, compartiendo el espacio con una pared de la montaña de donde había venido, cubierto por la copa de un árbol ligeramente inclinado y con ramas tan largas que cubrían el espacio, dando una sensación de privacidad. Avanzaron por el pantano por lo que parecía 1 hora. Aunque no pudieron cubrir mucho terreno, era difícil avanzar en suelo húmedo y con musgo. Finalmente, llegaron a una colina dentro del pantano con unas cuantas ramas torcidas que sobresalían. La rana empezó a escalar el tronco a saltos hasta que llegó a una rama que quedaba a la altura de la cabeza de Dana. Ella, por su parte, se paró a un lado. ¿Alcanzas a ver el árbol al fondo? ¿Ese que sobresale de los demás? Dana asintió mientras miraba a lo lejos. Había un árbol que parecía estar en el centro del pantano y cuya copa era muy frondosa y fácilmente el doble de alto que los que estaban a su alrededor. Realmente era difícil no notarlo. Ahí está lo que busco y necesito. Llega a la base del tronco y fácilmente verás mi tesoro. Una pregunta, si sabes exactamente dónde está lo que buscas, ¿por qué no simplemente vas por ello? Se ve que conoces el lugar. No puedo. ¿Recuerdas que te dije que alguien tomó mi tesoro? Sí, pero para todo esto, ¿quién lo tomó y por qué? La rana parecía no haber escuchado las preguntas de Dana, o simplemente las había ignorado, y dijo: «Pues esta persona también hizo algo para que yo no pudiera llegar hasta allá. No importa cuántas veces lo intente, pero tú estarás bien. A ti no te pasará nada». Una vez dicho esto, la rana simplemente dio media vuelta, saltó al piso y empezó a regresar por donde había llegado. «Te esperaré en mi casa».
y sin decir más, dio un último salto y se perdió entre las plantas y charcas. Dana se quedó ahí parada, totalmente sola en lo alto de la colina, llena de dudas. Ni siquiera sabía exactamente qué era ese tesoro, ni cómo la rana estaba tan segura de que ella lo reconocería tan pronto lo viera. Dana sabía que la rana no le estaba contando todo. De hecho, prácticamente no le había contado nada. Sin embargo, le debía un gran favor. Así que podía dirigirse hacia el lugar indicado y si notaba algo raro o peligroso, siempre podría regresar. Finalmente, tomó una decisión y comenzó a planear cómo avanzar de la manera más rápida y sencilla a través del pantano, aprovechando la vista que tenía desde la colina. Dana avanzó más lento de lo que había planeado. Había calculado llegar al pie del árbol al mediodía, pero cuando por fin pudo visualizar y cruzar el difícil terreno, el sol ya había comenzado a descender. Estaba cansada, pero su meta estaba ahora a la vista. Se acercó más y notó que, a diferencia del resto del pantano, el suelo alrededor del árbol era firme, lo que hacía mucho más fácil avanzar. Una vez allí, pudo apreciar que el árbol era mucho más grande de lo que parecía desde la colina. Aunque estaba cansada, no quería perder más tiempo. Observó el tronco, que parecía muy saludable, y fuera de su descomunal tamaño, no notó nada extraño en él. De repente, algo atrapó su atención, un brillo que no había notado antes. Al fijarse con más atención, Dana pudo observar un pequeño destello verde. Al principio pensó que podría ser una luciérnaga o alguna otra criatura del pantano, pero el brillo permanecía fijo en su lugar. Mirando más de cerca, Dana vio que se trataba de una piedra, una gema. Sin nada más extraordinario a la vista, consideró que este debía ser el tesoro del que hablaba la rana. Dana se dispuso a acercarse, comenzó a caminar y notó que la gema parecía una esmeralda rodeada de una base dorada, emitiendo un extraño fulgor. Tan pronto como se encontraba a unos pasos de la extraña gema, empezó a tener la sensación de estar caminando en suelo fangoso otra vez. Miró a sus pies, pero solo vio el suelo firme. Qué extraño. Al no poder ver nada, siguió avanzando, pero la sensación de estar en el pantano se intensificó. Cada paso drenaba las pocas energías que le quedaban. Decidida a no rendirse, dio un paso más, luego otro y después un tercero. La gema casi estaba a su alcance. Un paso más y lo lograría. Dana se estiró lo más que pudo y de repente se encontró metros atrás. Sin darse cuenta y de alguna forma había regresado a un punto a unos 50 metros antes de donde comenzaba el terreno firme. El sol ya había descendido y era como si algo cerca del árbol la hubiera detenido y devuelto al suelo pantanoso.